Para empezar voy a hablar sobre la primera temporada de Psycho Pass y qué es lo que la hizo tan buena en mi opinión. Psycho Pass se ubica en un mundo futurista donde es posible medir el coeficiente criminal de cada persona. Gracias a ese sistema se vive en una sociedad idílica, sin crímenes ni delincuencia. Y los pocos que hay son eficientemente sofocados gracias a ese sistema. El sistema se llama sistema civil y no solo se dedica a controlar los crímenes sino a la sociedad entera. Decide qué es lo que serás, para qué eres apto, para qué no eres apto, cuál será tu compañero, etc. Pero principalmente se centra en el sistema criminal. La serie lo que hace es poner sobre la mesa un dilema moral. ¿Es sistema civil un buen sistema? La serie expone al dicho sistema a los espectadores pero nunca te dice si dicho sistema está bien o está mal. Es el propio espectador quien debe llegar a una conclusión propia de si el sistema civil está bien o está mal. Digo conclusión propia porque no existe una conclusión correcta. El sistema civil por un lado mantiene una sociedad idílica, sin crímenes y ordenada. Eso se ve en los primeros capítulos donde se resuelven crímenes de una manera eficaz pero sin embargo a medida que va transcurriendo la serie el tan idílico sistema no parece tan idílico. Por ejemplo vemos a un trabajador de una fábrica del cual sus compañeros abusan y eso hace subir su coeficiente criminal por culpa del estrés excesivo y entonces él acaba siendo un criminal. ¿Pero él es un criminal o es una víctima? Ahí la serie empieza a plantear dilemas muy interesantes. Posteriormente entra la figura de Makishima quien es el principal antagonista. Él pone el sistema civil patas arriba ya que es un criminal asintomático. Puede cometer crímenes sin que el sistema determine que es un criminal. Entonces una de las mejores escenas es donde él se ve cara a cara con Akane mientras que tiene un cuchillo puesto en la garganta de su mejor amiga. Akane tiene el Dominator que son los ojos del sistema civil y ese le indica que el hombre que tiene delante no es un criminal a pesar de que está a punto de degollar a su amiga. Entonces Makishima le lanza una escopeta y le dice que si quiere salvar a su amiga tiene que dispararle. Entonces le tiemblan las piernas y no puede disparar. Akane fue criada con el sistema civil quien le ha dicho quién tiene que ser y le ha dicho todo lo que tiene que hacer. Entonces el acto de disparar con un arma de fuego es como una rebelión contra el sistema que la ha formado como un individuo. Entonces ella no puede disparar y su amiga muere. Entonces aquí entran dos dilemas muy interesantes. El primero es que civil limita la libertad de acción de una persona hasta tal punto que fuera de dicha libertad la persona no es capaz de actuar según su propio criterio porque siempre actúa según el criterio del otro, el sistema civil en este caso. Las personas se vuelven increíblemente dependientes del sistema y son como marionetas incapaces de actuar por su propia cuenta. El segundo dilema es el dilema del crimen. ¿Qué es un crimen? Si el sistema que supuestamente es infalible detecta que cuando una persona que está matando a otra no es un criminal entonces no es un crimen. Pero por otro lado es obvio que sí lo es. Es una paradoja, una especie de gato de Schrödinger aplicado al sistema civil. Todas esas paradojas y dilemas son mostradas en la serie y es el propio espectador quien tiene que juzgar todas esas paradojas y dilemas. Eso da pie a mucho debate y especulación. Los personajes de Psycho Pass son excelentes. En primer lugar está Akane Tsunemori quien desafía los estereotipos de género y los clichés. Ella es una detective altamente competente con una cualificación excelente. Podría haber hecho cualquier cosa, pero eligió convertirse en detective por encima de todo. Ella tiene un sentido muy fuerte de la justicia y un corazón amable, pero también es lógica y no está cegada por el idealismo. Ella sabe, por ejemplo, que incluso un sistema corrupto y terrible no puede ser derribado de la noche a la mañana y reemplazado por nada si millones de personas dependen de ese sistema. Otro personaje es Shinjaku Ugami, un perro sabueso humano empeñado en resolver el asesinato de su compañero y perseguir a la parte responsable hasta las puertas del infierno. Shinya puede parecer frío y duro, especialmente en el episodio 1, pero crece como personaje y gracias a Akane se ve un lado humano en él. El antagonista es fantástico y uno de los mejores que yo he visto en el medio. Es inteligente, astuto, manipulador y sabe combatir muy bien cuerpo a cuerpo. Tiene unas motivaciones muy sólidas y unas razones muy bien moldeadas que justifican el porqué de sus acciones. Y por último el que para mí vendría a ser el mejor personaje en cuanto al desarrollo de la primera temporada, Hinoza. Cuando Nobuchika Hinoza aparece por primera vez es bastante soso e impersonal. Él menosprecia a todos los que lo rodean en su equipo, ya sea porque son ejecutores o en el caso de Akane, porque la encuentra inexperta y por su forma de tratar a los ejecutores.
A medida que la serie avanza, se sabe más sobre el pasado y la educación de Hinoza y lentamente se puede entender su razonamiento. Kougami y Hinoza solían ser socios antes de que se nublara el Psycho Pass de Kougami. Más tarde también se sabe de que su padre solía ser un inspector, pero luego se convirtió en un criminal latente. Este incidente destruyó a la familia de Hinoza y por eso se obsesiona con mantener su Psycho Pass claro para no repetir los errores de su padre. Entonces, cuando el Psycho Pass de Kogomi se nubla, considera que esta es su segunda mayor traición. En su mente, su mejor amigo lo acaba de dejar como su padre. Él entiende el dolor y se niega a ser la causa de ese dolor para los demás, pero en secreto busca su aprobación. Luego cuando se descubre que Tomomi Masaoka es su padre se llega a ver a Hinoza de una forma completamente diferente. Lentamente, las presiones del caso y el conflicto que siente hacia su padre y Kougami comienzan a carcomerlo y su Psycho Pass comienza a nublarse. Aún así podemos verlo crecer como persona a medida que su peor temor se hace realidad lentamente. Vemos cuando comienza a darse cuenta de que su padre siempre lo ha amado y respetado. Solo quería protegerlo de convertirse en un criminal latente como él. Hinoza está constantemente tratando de adaptar su pensamiento a las leyes que debe defenderlo, mientras tiene que lidiar con un sistema obviamente defectuoso. Para cuando su padre muere a manos de Makishima se puede ver la transformación en él. El momento en sus ojos mientras mira a Kougami y ni siquiera intenta detenerlo. El desarrollo de su personaje llega a su cúspide. Finalmente, cuando se marcha con Akane al final de la temporada 1 y menciona que solía odiar su rostro, especialmente sus ojos, pero ahora los aprecia. Su peor temor acaba de cobrar vida y ha sido clasificado como un criminal latente, pero la forma en la que se lo toma y lo maneja es extraordinaria. Después de todo este tiempo, finalmente ha llegado a un acuerdo con su padre, Kougami y él mismo. La trifecta. Es un desarrollo lento pero plausible, se ve una evolución a través de episodios muy sólida. Probablemente eso sea de lo mejor que ha hecho Urobuchi en muchísimos años. Mucho mejor que cualquier personaje de Fate Zero o Madoka con desarrollos mucho menos plausibles y apoyados muchas veces por el shock factor. Esta parte sería la que hace que Psycho Pass sea una serie tan buena. Ahora viene el verdadero problema de Psycho Pass, las secuelas. Psycho Pass 2 tiene un problema muy grande. Los personajes. El elenco original de Psycho Pass estaba cargado de personajes memorables, como Kougami, Makishima, Hinoza, Akane y más. Este fue un elenco legítimamente interesante porque todos fueron tratados con el tiempo y la atención necesarios para desarrollarlos adecuadamente. Cada uno tenía una personalidad, cada uno tenía motivaciones y cada uno agregaba mucho al espectáculo. Sin embargo, todo lo que el original hizo bien, la secuela hace muy mal. Psycho Pass 2 bombardea con una serie de caras nuevas de las que no se sabe nada, y no se preocupa por decir quién demonios son esas caras hasta que es demasiado tarde para darles el tiempo y la atención necesarios para convertirlos en buenos personajes. Esto hace que la forma en que piensan, por qué piensan de esa manera, cuáles son sus motivaciones, sus identidades o cualquier otra cosa que necesitemos saber sobre un buen personaje, todos se sienten huecos. Se sienten completamente sin alma. Akane Tsunemori está completamente desconectada de la audiencia. Ya no muestra ninguna emoción y tiene una personalidad comparable a un sándwich de jamón. Sé que se suponía que se convertiría en un personaje más frío debido a su desarrollo en la primera temporada, pero se ha vuelto tan distante de los espectadores que simplemente no tenemos idea de lo que está pasando por su cabeza, por lo que es imposible relacionarse con ella. ¿Qué quedó de los intrigantes monólogos internos de la primera temporada que la hicieron tan buen personaje? Pues no hay nada de eso. Los únicos monólogos internos son sobre la trama y solo están para arrojar exposición o explicar eventos de la trama. Ni una vez tiene un conflicto interno ni siquiera mínimamente a la altura de la primera temporada. Pero bueno, incluso peor que eso es lo que se hace con Hinoza, o más bien, lo que no hacen con él. Uno de los personajes más dinámicos de la primera temporada no hace nada, no dice nada, no contribuye en nada. Si él no existiera nada sería ni remotamente diferente. ¿Qué pasó con la química entre los personajes de la primera temporada? Se esfumó también. Hinoza y Akane nunca tienen una sola conversación que no esté relacionada con la trama o exposición, ni una sola. Saliendo de la increíble química entre Akane y Kougami, así como otros, esta es una degradación insondable. ¿Cómo se supone que debemos conectarnos emocionalmente con cualquier personaje si no sabemos nada sobre lo que estos piensan o sienten? De nuevo, hasta muy tarde. Todavía queda el antagonista, Kamui.
Al venir después de Makishima, uno de los antagonistas más memorables tenía mucho que decir. Pero obviamente hizo un papel más que mediocre. Durante más de la mitad de la serie, no tenemos la menor idea de quién es, cuáles son sus motivaciones o incluso cuál es su objetivo final. Esto es literalmente todo lo contrario de lo que estamos acostumbrados. Makishima había definido claramente las motivaciones y los objetivos, haciendo que el programa se cuestionara si estaba o no justificado. Con Kamui, él es solo una caja misteriosa hasta que todos sus ideales y objetivos se vuelvan como una total imbecilidad. No creo que sea discutible que el método que usaron en la temporada 1 fuera muy superior. Kamui aparece por un tiempo como un tipo malo que causa estragos por razones que solo podemos adivinar, y para una serie que se supone que trata sobre la moral gris, eso no está bien. A pesar de que sus motivaciones y objetivos finalmente se revelan, nada puede cambiar el hecho de que fue un antagonista mediocre. La trama también ha sido sometida a una degradación masiva ya que el thriller que una vez fue palpitante se siente como nada más que una colección de violencia aleatoria con el propósito de factor de shock. Mientras que el Psycho Pass original tenía mucho tiempo dedicado a la construcción del mundo y al desarrollo de personajes, la secuela dice que se joda todo eso. Vemos toneladas de sangre, tripas y vísceras volar por la pantalla, esta vez en cantidades exponencialmente más altas que las que vimos en la primera temporada. ¿El problema? Y a nadie le importa. Me resulta incapaz de importarme nada de lo que sucede en la pantalla, simplemente porque las personas que mueren son nadie. No sé nada de ellos, son gente dibujada que simplemente son carne de cañón para impactar al espectador de una forma muy simple. Cuando alguien muere en un anime, se supone que es un gran problema. Se supone que impulsa la trama y afecta seriamente a los personajes. Aquí, un gran número de personas que mueren es una ocurrencia de cada episodio. Ya no es impactante, ya no es entretenido, no avanza la trama, no está desarrollando los personajes, así que ¿por qué está sucediendo? Por supuesto la serie finalmente logra cortar esta mierda y llegar al punto, pero ya es demasiado tarde. Honestamente, es casi tan discordante cuando se llega al punto que ni siquiera se siente natural. Al final Psycho Pass 2 acaba siendo un desastre con uno de los finales más patéticos jamás vistos. La película es bastante desastrosa también. Tengo todo un vídeo dedicado a la película y sigo pensando exactamente lo mismo. A grandes rasgos la película trata de darle más profundidad al mundo más allá de Japón pero falla miserablemente. Presenta un país de sudeste asiático como es Camboya. Un país muy inestable y con muchos conflictos internos. La principal premisa es mostrar que el mundo está igual de mal alrededor del globo solo porque no tienen al sistema civil. No ahonda en absoluto en la cuestión. ¿Cómo es posible que todos los países estén así de mal? Países como Estados Unidos, Reino Unido, países nórdicos, Australia y un largo etcétera también están así de mal. La película no se molesta en justificar absolutamente nada de lo que presenta. Personajes como Akane son reescritos completamente. Akane que era incapaz de coger un arma de fuego aquí las maneja de una manera cuando James Bond. Sufrió toda esa transformación en tan poco tiempo en base a que se muestra a Kugami Shin ya que lidera a los guerrilleros. Y según la película dichos guerrilleros no eran nadie hasta que llegó Kugami. Un país que está en constante conflicto tendría que tener a gente igual o mejor preparada que Kugami para liderar la resistencia. Pero la película lo trata de mismísimo Dios. Matan al presidente del país como si fuese una cosa tan fácil y quedan totalmente impunes a pesar de que eso sería una grave violación diplomática. La película en sí es un sinsentido total. Solo arruina todo lo que construyó la primera temporada. La tercera temporada presenta problemas muy graves. Para empezar intenta abordar muchas cosas y no aborda ninguna. Intenta abordar temas políticos y se queda en nada. El tema de la inmigración es tratado de una manera muy tímida. No se dice cómo llegan esas personas al país, bajo qué criterio y cómo es posible que Japón siendo un país tan hermético los acepte. Hay demasiada actividad ilegal cuando se supone que es un país fuertemente controlado. ¿Cómo es posible que tanto criminal ande suelto? ¿Cómo es posible que uno de los postulantes al presidente se dedique a organizar batallas ilegales y nadie se dé cuenta? El sistema Bifrost no es explicado en absoluto. Se supone que era como una depuradora de errores de civil pero para ser un sistema tan sumamente importante no se explica bien su funcionamiento, solo unas tibias explicaciones sobre la burbuja inmobiliaria y poco más. ¿Cómo es posible que un sistema tan grande equivalente a civil pueda coexistir con el mismo civil?
Uno de los personajes principales es un mentalista, pero sus poderes son bastante difusos, no se explica bien su funcionamiento y es justificado como empatía. Vamos, una cosa es empatía y otra poderes mentales. Pero el problema más grande de la tercera temporada viene de la mano del mismo Civil. En esta temporada no se cuestiona para nada al sistema civil. La serie está todo el rato diciendo que sistema civil es lo mejor de lo mejor. Nunca pone en duda su autenticidad. Incluso aquellos que formaban parte de Bifrost solo querían pertenecer a Civil. Todo el mundo quiere ser Civil, nadie se lo cuestiona. Es Dios e infalible. Ese es un error muy grave que destruye toda la esencia de la serie. La serie original nunca te decía si el sistema estaba bien o estaba mal. Mostraba sus fortalezas y sus debilidades. En base a esto el espectador es quien tenía que decidir si estaba o estaba mal. En esta temporada todo eso se elimina. En esta temporada todo el mundo dice que Civil es infalible, es lo mejor, es Dios y la auténtica salud cuando sabemos que no es así. El sistema tiene sus virtudes pero también grandes debilidades. Pero todo el mundo actúa con una fe ciega en Civil como si este fuese mismísimo Dios. Al final la serie no ahonda en temas políticos, emigracionales, no hay dilemas morales como en la primera temporada, el sistema antagónico a Civil tampoco es explicado de una manera más o menos clara. La serie propone un montón de cosas pero no trata ningún tema de los que plantea y al final se queda en nada. Lo que hace la serie y la nada es exactamente lo mismo. Entonces y como conclusión el problema de Psycho Pass son sus secuelas. Tenemos a la segunda temporada la cual tiene un manejo de personajes y trama patético que no le llega ni a la suela de los zapatos a la primera temporada. Tenemos la película la cual intenta ahondar en el mundo, sin embargo lo único que hace es estropear la construcción del mundo de la primera temporada que siendo sinceros tampoco era tan brillante pero distaba de ser mala. Y la tercera temporada la cual no tiene ni puñetera idea de qué hacer con su trama. Quiere explotar las debilidades del sistema civil pero nadie se cuestiona a Civil, al contrario. Quiere tratar el tema de la inmigración sin explicar los criterios ni nada del funcionamiento del sistema inmigracional. Toca el tema de la política pero de nuevo se queda en nada. ¿Es necesario elegir un presidente en un sistema como lo es Civil? ¿Cuáles son sus funciones? ¿A qué se dedica? Básicamente ninguna secuela aporta absolutamente nada a la primera temporada, al contrario, solo empeoran todo lo que construyó la primera temporada. Historia, personajes, dilemas morales, nada de eso es mínimamente plasmado en las secuelas. Así que si alguien quiere ver Psycho Pass le recomiendo ver solo la primera temporada y evadir todas sus secuelas.